este vídeo vais a ver cómo reduzco o estrecho las piernas de un jeans y le corto el bajo. Arte y costura. Voy a estrechar y modernizar este pantalón jeans. Tomo la medida en la parte de atrás del pantalón. Esta toma de medida se puede tomar en pantalones de niño, de niña, de hombre, de mujer. Os va a quedar fantástico. Yo recuerdo que tengo un vídeo donde podéis ver cómo tomo la medida en la parte de atrás. Échale un vistazo, fantástico. También tengo que acortarle el bajo. Este arreglo lo vamos a hacer súper rápido y súper fácil para reciclar vuestros pantalones. Voy a trasladar lo que he cogido aquí de medida a esta otra pierna del pantalón en el costado. Lo último que se marca es el bajo. ¿Y por qué? Muy sencillo, mirad, os lo voy a explicar. Porque cuando se estrecha un pantalón, da igual si es de niño, niña, hombre, mujer, si cortamos el bajo antes de estrechar la pierna, ópticamente se ve, el efecto es que se ve el pantalón más corto. Así es que el bajo siempre al final. Mirad, os lo voy a explicar para que lo estrechéis de forma súper fácil y rápida. Desde el borde del bajo hasta aquí, primero tomamos la medida que hemos estrechado en el borde del bajo que hemos cogido. Son 2 centímetros. Lo trasladamos aquí, 2 centímetros. Mido desde el borde del bajo hasta aquí, 25 centímetros. Y veo la que he estrechado, 2 centímetros. De aquí hasta aquí, 25 centímetros, 2 centímetros. Ahora nos vamos desde aquí hasta aquí, 40 centímetros, lo que he estrechado, 2 centímetros. Esta ya es la parte de la cadera, donde van los bolsillos. 1,5 centímetros. Los bolsillos. 1,5 centímetros. Una preguntita, ¿habéis hecho alguna vez este tipo de arreglo? ¿Y cómo os ha quedado? Venga, venga, decidme que yo también lo quiero saber. Venga, decírnoslos a todos. La regla curva nos va a ayudar muchísimo a hacer muchos arreglos. Como veis, nos da incluso la forma. Eso nos ayuda porque quiere decir que si hemos marcado mucho hacia adentro, la regla nos dice no tienes que marcar tan hacia adentro. Los pespuntes que traen los jeans de adorno, aquí, justamente el trozo del bolsillo, hay que quitarlo. Ya le he pasado el pespunte. Si os fijáis, este es un color muy particular y es que, como sabéis, y si no os lo explico,
Los colores estos que veis tan raros en algunas prendas y luego vais a buscar el hilo y no lo encontráis es porque en la fábrica han teñido también los hilos que utilizan en la confección del mismo color que la prenda. Entonces hay que buscar un hilo muy similar. Yo aquí he puesto un tono caldero, el pespunte también un tono caldero y el bajo le voy a hacer en un tono caldero porque este rosa tan peculiar pues no lo hay, no lo encuentro. Como veis, siempre el remallado tiene que ser con un color muy igual a la prenda, nada de poner otro color así, va, da lo mismo, no, eso queda feo. Y la gente, vuestras clientas y clientes, miran el revés de las prendas, que a mí hace años me lo dijeron las clientas, ay, me has puesto este hilo que no queda muy bien. Y dije, ay, mira, qué curiosas son, se fijan en el interior. Bueno, pues voy a plancharlo, voy a utilizar el brazo de planchar, el manguero de planchar, porque en algunos tejidos jeans, por ejemplo este, si se plancha de la forma normal, la costura se marca en la otra parte del tejido y a mí me gusta que las costuras además queden muy bien abiertas. Si lo plancho así de esta forma, esta costura se va a marcar por aquí, le van a salir brillos por el derecho. Y eso no puede pasar. Voy a planchar y después a señalar. Ahora es cuando voy a señalar el bajo por donde lo tengo que acortar. Aquí tengo la señal que hice por donde queremos el bajo nuevo. Os recuerdo, siempre que se estrecha un pantalón, ya sea de vestir, ya sea jeans de hombre, mujer, niño, niña, da igual. Primero se estrechan los costados. Una vez que se han estrechado los costados, se marca el bajo y se hace el bajo. Porque si se hace primero el bajo, se corta y luego se estrecha, el pantalón puede quedar más corto. Parece una tontería, pero visualmente pasa. Yo porque ya lo comprobé hace muchos años. Le voy a dejar en 5. He marcado 6, pero para que no le quede corto, 5. A este tejido tan particular, cuando tiene estos colores, cuidado con la plancha porque salen brillos. Cuando no se tiene el hilo totalmente igual, el pespunte yo le suelo hacer pequeño, entre 2 y 2,5, normalmente de 2. ¿Por qué más pequeño el pespunte? Porque cuanto más pequeño, más desapercibido pasa en la prenda. Un consejo que os doy. Venga, voy a coser. Aquí lo tenemos. Hay que planchar la prenda. Siempre hay que plancharlas. Y si te dedicas profesionalmente a los clientes, hay que entregarles la prenda bien planchada, sobre todo las costuras que tú has hecho. Si os las trae las prendas como un higo, le dais una pasadita por encima, pero no a la perfección. Eso no, tampoco.
¿Habéis hecho alguna vez este tipo de arreglo? ¿Os lo han pedido? Venga, contarme, porque me gusta saber qué técnica seguís y también si este tipo de arreglo, como lo hago yo, os ha gustado y le vais a poner en práctica. Si queréis que haga algún otro tipo de arreglo de pantalones, dejármelo en los comentarios. Venga, sí, animaros, dejar vuestras sugerencias. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues le das a me gusta, suscríbete al canal, comparte en las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, actívala para que te lleguen las notificaciones puntualmente, porque ya sabes, la costura está de moda y siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo. Arte y costura.